Bienvenidos a un Connecting Business con Nimax y Zebra. Vamos a tener 5 diferentes webinars a partir de este martes para que ustedes por favor nos sigan. Vamos a comenzar el día de hoy con la línea de Tabletop. Así es que sin más introducción, los vamos a dejar de una vez con Carlos Sánchez, el Sales Engineer de Zebra. Adelante, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días a todos. En esta sesión vamos a estar revisando puntualmente el portafolio de impresoras industriales. ¿Okay? Comenzaremos con un panorama general del portafolio. Como saben, tenemos un portafolio bastante amplio y generalmente lo vamos a estar segmentando en una gama premium de impresoras, en una gama de rango medio y en la escala de valor, en el rango de entrada. ¿Okay? Vamos a ir viendo cuáles son las diferencias entre cada una de las impresoras, cómo se posiciona cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con ZT600, ZT510. Por ahí hay una XI4 todavía vigente y eso es solamente por el ancho de impresión que tiene, que son 8 pulgadas de ancho de impresión. Todas las demás, las XI4, 105 SL Plus, ya no están vigentes. ¿Okay? Entonces, diferencias que van a ver entre todas estas rangos de premium, rango medio y gama baja, va a ser, la primera es el ciclo de trabajo, ¿ok? ¿Cuánta carga de trabajo, cuánto volumen de impresión nos va a estar soportando cada una de estas impresoras? Sabemos que una ZT600 o una ZT510 van a ser impresoras que le llamamos de misión crítica, ¿ok? Operaciones de misión crítica, que es básicamente que están imprimiendo todo el tiempo, todo el día, 24 horas del día, 7 días de la semana, todos los días del año. Esa es una misión crítica que vamos a estar solventando con las impresoras de gama premium. En el caso de las de rango medio, ZT400, va a ser un ciclo, digamos, mediano de impresión. Y en el caso de las ZT200, que serían las de gama de entrada, son para un ciclo bajo, pero ya de una gama industrial. Es decir, estar haciendo un salto, por ejemplo, de una impresora de escritorio, cuando ya nos queda un poco chica en la operación la ZD600, estaremos brincando a la ZT200. ¿Okay? ¿Qué más podemos tener de diferencias? La composición de la impresora per se. ¿Okay? Para que las de rango de la gama premium nos estén dando todo ese ciclo de trabajo tan elevado, evidentemente requerimos contar con componentes que estén diseñados con componentes metálicos. ¿Okay? Entonces, estas impresoras van a tener esa característica. En su totalidad van a estar diseñadas con elementos metálicos. ¿Okay? Las de rango medio y las de rango bajo van a estar compuestas sí por algunos componentes metálicos, sin embargo también van a contar con polímero de alto impacto. ¿Okay? Entonces no va a tener la misma robustez, no va a tener esa misma demanda que las de rango premium. ¿Okay? Entrando en la ZT600. Esta impresora lleva ya en el mercado aproximadamente 2 años y viene a sustituir a las XIs. 110 XI4, 140 XI4, 170 XI4, dependiendo del ancho de impresión. ¿Okay? Vamos a tener dos versiones, la de 4 pulgadas, que es la ZT610, y la de 6 pulgadas, que es la ZT620. ¿Okay? Vamos a ver que en esta impresora vamos a contar con todas las características posibles. En cuanto a resolución, tenemos las 3 disponibles, que son 203, 300 y 600 dpi. Esto dependiendo de qué información vamos a estar imprimiendo y en qué espacio, en qué área de la etiqueta vamos a estar imprimiendo toda esta información. ¿Okay? En cuanto a conectividad, vamos a tener por default, es decir, de configuración estándar, vamos a traer serial USB, Ethernet y 2 USBs en la parte frontal, además de Bluetooth 4.0. Como opcionales vamos a tener diferentes alternativas, como un puerto paralelo, como una tarjeta de red Wi-Fi, por ejemplo, un puerto aplicador. ¿Okay? Y como accesorios de manejo de los consumibles vamos a contar con el estándar que es TIROF, con cortador, con rebobinador, con piler. ¿Okay? ¿Qué hay de nuevo en esta impresora? Si se fijan, del lado derecho vamos a tener una pantalla táctil de 4.3 pulgadas. ¿Okay? Esta es la innovación que se tiene en esta impresora. ¿Okay? Vamos a tener disponibles esas dos interfaces de usuario.
¿ok? Con botones y una pantalla que no es táctil, una pantalla más pequeña, pero que es a color. Y la tendencia del mercado, evidentemente, es irnos hacia ambientes donde podemos interactuar con los dispositivos de una forma táctil, ¿correcto? Ahora, esta impresora es altamente recomendable para esos casos de uso de manufactura electrónica, por ejemplo, ¿ok? Y son por dos cuestiones principalmente. Una, por la resolución con la que cuenta, es decir, los 600 dpi. Para esas etiquetas tan pequeñas que utilizan en manufactura electrónica, necesitamos tener una resolución mucho mayor para poder estar imprimiendo códigos de barra, texto, imágenes y demás, ¿ok? Y por otro lado, el tema del registro. El registro de la etiqueta hace referencia a el sensado, detectar bien la etiqueta, ¿ok? Si no la detectamos correctamente, nos estaríamos saltando digamos, una tira de etiquetas, lo cual eh, conlleva desperdicio de material y eso es un costo para los clientes, ¿ok? ¿Qué hace a la impresora ZT610 tan única, tan premium? Además de todo el tema del volumen de impresión que puede estar soportando, tiene ciertas bondades adicionales, como por ejemplo el tema de la interfaz de colores, es decir, manejamos un código de colores para hacer referencia a los componentes que el usuario puede estar tocando, ¿ok? Por ejemplo, cuando vamos a hacer un cambio de consumibles, bueno, tenemos que levantar el cabezal, entonces esta palanca para levantar el cabezal está en amarillo. Para colocar el ribbon o para quitar el ribbon ya utilizado, esta perilla se puede estar tocando. Todos los demás componentes el usuario no debería de estarlos tocando, ¿ok? Carlos, También, perdón, sí. una pregunta, la primera pregunta. Dicen, las impresoras tienen la funcionalidad de contador a la hora de estar imprimiendo. Es decir, ¿va contando las etiquetas que están saliendo ya impresas? Ok, veo que es de Jacobo. Sí. La característica que mencionas probablemente está haciendo referencia a las generaciones anteriores, XI4, 105 SL Plus, porque cuando mandabas un tiraje largo de impresión, te iban apareciendo el contador de etiquetas justamente. Entonces, una de 50, dos de 50, tres de 50, etc. ¿Ok? Esa característica se puede colocar en la impresora, sí, no lo trae por default, pero por configuración podemos hacer que en pantalla aparezca ese contador, ¿ok? Si gustan, al final de la presentación o en el transcurso de la tarde, yo le hago llegar la presentación a Gonzalo para que se las pueda compartir a ustedes y además les mando un link donde aparece esa parte de cómo colocarle ese contador en la pantalla, Ok, ¿vale? por ahorita sería la única pregunta, nada más que sí es importante, les vuelvo a recordar, todas sus preguntas por el chat. Por favor, todas sus preguntas por el chat. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Perfecto. Bueno, ¿qué más en cuanto a la impresora? La carga de consumibles, ¿ok? En cuanto a carga de consumibles, vamos a ver que además de esa guía que tiene en el gabinete, en la pared del gabinete, va a contar con luces LED indicándonos el sitio correcto en el cual tenemos que estar colocando la etiqueta y el ribbon, ¿ok? Si tuviéramos algún problema al colocarlo, es decir, que el sensor no detecte alguno de esos dos componentes, nos estaría apareciendo esa alerta en rojo de, oye, ¿sabes qué? El ribbon o la etiqueta la colocaste mal, ¿ok? Lo que ya les comentaba, la pantalla táctil de 4.3 pulgadas. Además de ser muy intuitiva, muy fácil de estarla utilizando, muy fácil de aprender a utilizarla, porque, digamos, el día a día de nosotros es estar interactuando con un celular. Entonces, por eso va a ser muy familiar para nosotros. Pero además de eso, podemos tener visibilidad de una mejor forma de cómo está funcionando la impresora, qué está pasando con la impresora, si está lista para estar imprimiendo, si está lista para trabajar o si tiene algún error, si tiene alguna alerta. ¿Ok? Entonces, manejamos ese código de colores también de verde, amarillo y rojo. Verde, bueno, en realidad no es verde, perdónenme, se queda como la impresora en pantalla y el fondo es azul, azul, amarillo y rojo. Entonces, el azul es que está lista para imprimir o está imprimiendo la impresora.
Si se pone en amarillo la impresora, por ejemplo, cuando levantamos el cabezal, van a pasar dos cosas. La impresora se pone en pausa, en automático, y también nos va a arrojar un error la impresora. ¿Por qué? Porque el cabezal está abierto. ¿Ok? Los errores son ciertas cosas con las que la impresora ya no puede estar imprimiendo. ¿Ok? Si se pone en pausa la impresora, por ejemplo, nos va a aparecer simplemente en amarillo, es decir, no está pasando algo con la impresora con lo que no pueda estar trabajando, simplemente está en pausa. ¿Ok? Si fuera el caso de que se levantó el cabezal porque se está cambiando el consumible o que no detecta los consumibles de forma correcta, sería un error con el que no podría estar trabajando la impresora y nos aparecería en rojo y lo podemos percibir fácilmente a la distancia. ¿Ok? Esto comparándolo con la pantalla que se tenía antes, la pantalla LCD. ¿Ok? También en esa pantalla LCD aparecen esos códigos de colores, esos avisos muy visibles, pero evidentemente por el mismo tamaño de la pantalla va a ser más difícil de percibir la más pequeña, la LCD, contra la de 4.3 pulgadas. ¿Ok? Perdón, Carlos, llegó otra pregunta. Víctor López, ¿cómo podemos determinar el modelo de impresora adecuada con base al volumen de impresión en pulgadas lineales? Ok, mira, ese es todo un tema, ¿no? El volumen de impresión. ¿Por qué? Porque todo eso conlleva desgaste de la impresora y eso está determinado por otros factores más mecánicos, el tema del consumible que estoy utilizando, con qué frecuencia le doy el mantenimiento a la impresora, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien complicado de dar una cifra. De hecho, si ustedes la buscan, no la van a encontrar porque es dependiendo del caso de uso de cómo cuiden la impresora. ¿Ok? Ahí es un poco difícil de definir esa parte. Digamos, como una especie de guía, podría, híjole, podría aventarme, no sé, tal vez decirles en términos de rollos, podría ser, eh, en tema de, sí, pongámoslo en términos de rollos, ¿ok? ZT510, ZT600 van a tener un volumen de impresión, digamos, ilimitado, es decir, lo que tú lo puedas imprimir durante cada día, ¿ok? En ZT400 bajaría a de 2 a 4 rollos de etiquetas aproximadamente, ¿ok? Estos serían, no sé, tal vez entre unos 12,000, 24,000 pulgadas lineales. Entonces, si se fijan, es una amplia ventana, entonces eso quiere decir que depende mucho del uso del mantenimiento que se le esté dando. ¿Ok? Y en caso de ZT200 bajaría el volumen de impresión tal vez a unos 2 rollos aproximadamente. ¿Ok? Insisto, todo depende de cómo cuiden la impresora, de qué materiales estén utilizando, del mantenimiento que le den, pero digamos, números aproximados serían esos. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda. Sí, Carlos, de una vez, Ricardo Ávila escribió, detecta el ribbon out y ribbon in. Correcto, ribbon out y ribbon in. ¿Por qué pasa esto? Hay veces que no se coloca bien el ribbon y el sensor del ribbon evidentemente va a mandar la alerta. ¿Sabes qué? No hay ribbon en la impresora. Entonces ahí sería un factor de ribbon out si la impresora está esperando el ribbon. Es decir, si la estamos configurando en modo de transferencia térmica. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros configuramos la impresora como en modo de térmico directo? Es decir, que no necesita ribbon, pero aún así le ponemos ribbon. ¿Ok? Ahí la impresora podría estar imprimiendo, sí, nos mandaría la alerta de ribbon in, que quiere decir que, oye, yo estoy trabajando en modo de térmico directo, pero estoy detectando el ribbon. ¿Ok? No es un error per se, es decir, puede seguir imprimiendo la impresora, pero eh, bueno, ahí evidentemente no sería la mejor práctica. Eh, Déjame ver si hay alguna otra pregunta, creo que sí. Ricardo Ávila dice, ¿existe alguna tabla de volumen de impresión contra etiqueta? Insisto, ese tema del volumen de impresión no lo van a encontrar definitivamente y es por lo mismo, porque depende de muchos otros factores. Les mencionaba el mantenimiento.
Les mencionaba los consumibles. Sin embargo, también en el tiempo de vida del cabezal, que es lo que más nos preocupa ahí, sería el tema de la presión que estemos ajustando en los toggles, el desgaste que se tenga en el rodillo, que la presión del cabezal esté balanceada o no. Eh, es bien complicado entender esa parte y plasmarlo así físicamente. Sería contraproducente para nosotros incluso decirle al cliente, oye, ¿sabes qué? Te van a dar tantas pulgadas lineales o tantas etiquetas y que no estemos cumpliendo. Pero a su vez el cliente no está dándole el mantenimiento correcto. Ok. Dice Antonio Moxo Gómez, ¿qué tal? Buenos días. ¿En ambos modelos se puede colocar el rebobinador? CDT 610, 620, sí. De hecho, si te fijas en esta parte, la estoy señalando con el láser. Aquí es donde se quitan estos tornillos, se pone el rebobinador y acá abajo tiene un conector para poderle eh, pues dar ese movimiento al rebobinador. Ok. Felipe Valdés, índice de fallas y tiempo de vida de cabezal. Insisto, todo ese tema del tiempo de vida, del cabezal, de cuánto rendimiento vamos a tener, depende mucho de la operación, del mantenimiento que se le den. Es bien complicado definir algo así, darles un número, va a ser muy, muy complicado. Insisto, si nosotros le damos el mantenimiento correcto, si ajustamos la presión, si estamos dándole la limpieza cada que se requiere, es decir, en modo de transferencia térmica, cada que se termina un ribbon, en modo térmico directo, cada que se termina un rollo de etiquetas, ahí podríamos estar alargando el tiempo de vida del cabezal. Sin embargo, depende mucho. Exactamente, Carlos. Son diferentes variables, ¿no? Que se tienen que tomar en cuenta. Correcto. Ok. René Guerrero, buenos días. ¿El sensor de la etiqueta es ajustable? El sensor de la etiqueta del transmisivo es ajustable, el reflectivo, como generalmente es para marcas negras y la marca negra se coloca ya sea al borde de la etiqueta o a lo largo de toda la etiqueta, ese es fijo. Pero el transmisivo sí se puede estar moviendo y es esta perillita la que estaríamos moviendo. Se estarían moviendo los dos componentes, el transmisor y el receptor, al mismo tiempo. Ok. Manuel Omení, Carlos, buen día. ¿En modelo 220XI4 ya está considerado algún reemplazo o esta seguirá por un rato más? Manuel, ese tema de la impresora XI4, la 220, la realidad es que dentro de la operación hemos encontrado que es muy, muy baja la demanda que se tiene de esa impresora por el caso de uso. Hemos visto que clientes que imprimían en 8 pulgadas, sin ningún problema pueden estar imprimiendo en 6 pulgadas. Entonces, creo que por ahí podríamos trabajar en algún rediseño de la etiqueta, podríamos estar haciendo alguna recomendación nosotros como consultores para hacer alguna transición a un modelo de 6 pulgadas porque no se considera hasta ahorita ningún modelo de reemplazo para la 220XI4. Ok. Pues creo que por ahorita, bueno, Jacobo Rizzo, hablando de cintas Ribbon, ¿estas impresoras pueden usar Ribbon tinta afuera o tinta adentro? Esa es una muy buena pregunta. Déjame revisarlo. Generalmente nosotros trabajamos con Ribbon tinta afuera, si no mal recuerdo es. Ok. La última, Guillermo Rodríguez, hola, ¿cuántas pulgadas lineales de papel adherible soporta? Eh, pues en este caso, papel, Antonio Nájera, ¿el sensor detecta cualquier liner? el sensor detecta cualquier liner. Correcto. Ahí nosotros podremos hacer alguna calibración especial para algún otro liner, eh, digamos, diferente, ¿no? Al que normalmente se utiliza. Se puede estar haciendo, sí, pero ahí tal vez recomendaríamos una calibración manual. Entonces ahí tendríamos que correr todo un proceso en la impresora para indicarle que vamos a estar cambiando todos los valores de los sensores, las ganancias y demás. Pero sí lo podría estar detectando. ¿Qué más tiene la ZT600? Como les mencionaba, va a tener la mayoría de las características. Entonces, capacidades para codificar tags de RFID también lo vamos a tener aquí presente. Podemos instalarle en campo esa capacidad, este encoder que aparece por acá abajo, en cuestión de minutos. ¿Ok?
Los dos USB host en la parte frontal, esto es principalmente para esos clientes que requieren conectar dispositivos de entrada, por ejemplo, un teclado y un escáner, o una memoria USB de la cual podemos estar extrayendo información, logotipo, una etiqueta y demás, y llenar algún formato en particular con un escáner o con un teclado. ¿Okay? Anteriormente, esos clientes que requerían dos dispositivos conectados, tendrían que estar desconectando uno y conectando el otro y después volver a conectar el anterior. Entonces, ese no es un proceso agradable para esos clientes, entonces se les colocó dos USBs en la parte frontal para que pudieran estar solventando esa necesidad de llenado de formularios. ¿Okay? Y el tema de que es altamente actualizable en campo. Es decir, les mencionaba el codificador de RFID, se puede actualizar en campo, sin embargo, también la parte de los accesorios para manejo de los consumibles, un rebobinador, por ejemplo, el cortador, por ejemplo, se puede estar instalando en campo también, así como la parte de la conectividad. Lo que les comentaba, de forma estándar vamos a contar con Ethernet, con puerto serial, con USB. ¿Okay? Sin embargo, adicionales, podríamos estarle colocando una tarjeta Wi-Fi, por ejemplo, en estos módulos que vienen aquí. ¿Okay? Solamente le quitamos esta tapa, son dos tornillos, le colocamos el nuevo módulo, le ponemos esos tornillos y en automático la impresora nos va a detectar una nueva capacidad de la que puede contar. Es decir, si yo le coloco una tarjeta de red, en automático la impresora me va a indicar que se detectó esa tarjeta de red y yo solamente tendría que configurar la red, es decir, darle el nombre de la red, el SSID, la contraseña, el tipo de seguridad que está utilizando, parámetros de la red y listo. Sin embargo, no tengo que hacer ninguna actualización o indicarle a la impresora que busque esa tarjeta de red. ¿Okay? En automático lo toma. Los verificadores de códigos de barra, yo he visto algunas integraciones de nuestras impresoras. De hecho, la vi en ZT600 con un verificador de etiquetas, evidentemente, ya instalado en la impresora. ¿Okay? He visto ese tipo de integraciones, pero también hay verificadores externos. ¿Okay? Ahí, si no mal recuerdo, lo que utilizan es el puerto aplicador para poder estar conectando este verificador. ¿Okay? Entonces la ZT600 cuenta con ese puerto aplicador, al igual que el Print Engine, que es el ZE500, y también la ZT411 ahora. Antes no se tenía en rango medio, en ZT410, pero ahora en 411 y 421 sí podemos colocarle ese puerto aplicador para colocarle algún dispositivo verificador. ¿Te refieres a el software de diseño de etiquetas, por ejemplo? Contamos nosotros con el Zebra Designer. Sin embargo, esta herramienta hay diferentes niveles. Es una herramienta que podríamos llamar freemium, es decir, que es gratuita hasta cierto punto. ¿Okay? Tenemos tres versiones. La versión de desarrollador, que no tiene costo. La versión de profesional, que sí tiene un costo de licencia por máquina. Y la versión que es gratuita. Entonces, ahí depende de en cuál quieras tú trabajar. Evidentemente, con la profesional vas a tener muchas más características que con que con la gratuita, pero pues sí conlleva un costo de licencia. Seguimos. ZT500. Mencionaba que ZT510 es una impresora también de la gama premium. Sin embargo, ¿qué la hace diferente a ZT600? Evidentemente aquí vamos a contar con muchas menos características. Si se fijan, la impresora per se luce un poco más sencilla, digamos, austera, por así decirlo. ¿Okay? Esta impresora llega a reemplazar a la 105 SL Plus. ¿Okay? Solamente hay un ancho de impresión que son 4 pulgadas. Vamos a ver que la forma de interactuar con ella es solamente ese display monocromático, es decir, ni con colores. Aquí si tiene algún tema la impresora, si se abrió el cabezal, si está en pausa, si cualquier cosa, va a mostrarnos el aviso en pantalla. Sin embargo, no hay forma de que nosotros podamos distinguir si es una alerta o si es un error, si tenemos que hacerle algo a la impresora o no. ¿Okay? A menos que vayamos al sitio y veamos qué es lo que está pasando directamente con la impresora. ¿Okay? Aquí no vamos a tener el código de colores. Es decir, el tema de abrir el cabezal, los sensores, ajustarlos,
el ribbon, quitarlo y demás, no va a estar en ese color amarillo para indicarle al usuario que sí puede tocar y que no. ¿Ok? La puerta, esto no lo mencioné en la ZT600, sin embargo, espero que lo hayan visto. ZT600 tiene una pequeña franja aquí que divide la puerta en dos. ¿Ok? Y esto con la finalidad de que al momento de abrir esa puerta para acceder al gabinete, tengamos que utilizar mucho menos espacio que, por ejemplo, en ZT510, que la tapa es una sola pieza y tenemos que abrirla completamente para cambiar los consumibles. ¿Ok? Eh, en cuanto a conectividad, aquí vamos a tener serial USB, solamente uno. Eh, Vamos a tener Ethernet y Bluetooth Low Energy, solamente como estándar. Como opcionales sí podríamos ponerle algún puerto paralelo, por ejemplo, podríamos ponerle un USB host, podrías ponerle una tarjeta de red Wi-Fi. ¿Ok? Y como accesorios para manejo de los consumibles, un tear-off, que es el estándar, cortador, rebobinador y listo, ¿no? Y pila. Entonces, en cuanto a volumen de impresión, nos va a estar imprimiendo igual que una ZT600. Si requerimos alguna operación de manufactura electrónica, por ejemplo, aquí no lo podemos proponer porque no contamos ni siquiera con esa resolución de 600 dpi. ¿Ok? Es de 203 y 300 solamente. Entonces, si se fijan, la diferencia principal son todas esas características adicionales que tiene la ZT600, esas bondades. La interfaz gráfica, la interfaz de código de colores, la puerta que es plegable. ¿Ok? Entonces, digamos que para posicionamiento de esta impresora sería para clientes que requieren una alta demanda de impresión, pero que tienen un presupuesto ajustado tal vez, que no les interesan contar con todas esas ventajas adicionales que tiene la ZT600. ¿Ok? Me falta mencionar otra ventaja que tiene la ZT600 y que no tiene esta. La ZT600 tiene una carga lateral de los consumibles. ¿Ok? Es decir, que en todo momento puedo estarle colocando la etiqueta o el ribbon de forma lateral. ¿Qué pasa con la ZT510? En este caso tenemos que estar colocando el rollo de etiquetas y estar siguiendo esa línea para pasar entre el cabezal de impresión y el rodillo. ¿Por qué? Porque de este lado, del lado de donde levantamos el cabezal, está sellado. ¿Ok? Entonces ahí no podemos hacer esa carga lateral. Y eso nos conlleva más tiempo para hacer la carga de los consumibles. Incluso para poder cargar el ribbon, si ustedes ven videos de cómo cargar los consumibles en esta impresora, van a ver que utilizan una etiqueta para pegarla en el ribbon y que sea más fácil estar pasando a través de ese cabezal de impresión y el rodillo. ¿Ok? Entonces, digamos que esa sería una impresora de un alto volumen de impresión, pero con limitaciones en cuanto a bondades adicionales. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta ahorita. Sí, pregunta Javier Vargas. Al cambiar la resolución de cabezal, ¿también hay que cambiar interno en granes y banda? Híjole, es que esa parte del cambio de resolución, insisto, creo que no está disponible en ZT510. No se puede estar cambiando la resolución. Entonces ahí sería cambiar de impresora completamente. Ok. Antonio Moxo, el modelo 510 con el tema de contador de etiquetas, ¿aplica la misma configuración del modelo ZT610 o es diferente o no aplica? No, es exactamente la misma configuración. Esa configuración que mencionaba es a través de comandos que la impresora va a entender. No recuerdo si son setgetDo o ZPL, pero ambas impresoras, de hecho todas nuestras impresoras, entienden esos dos tipos de comando. Entonces va a ser la misma configuración. Ok, sería todo por el momento. Perfecto. Bueno, aquí llegó otra. Guillermo Rodríguez, ¿la tarjeta Wi-Fi es un número de parte diferente para cada modelo? Em, en esa parte, si no mal recuerdo, sí llegan a ser compatibles. Sin embargo, hay que revisar de acuerdo a qué impresora es la que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque ahorita cuando ya sacamos la ZT411,
esa ya tiene una nueva tarjeta de red Wi-Fi, que ya es un protocolo más actualizado y que probablemente no va a ser compatible con estas impresoras que ya son un poco más, digamos, maduras en el mercado. Podría ser que haya un tema de incompatibilidad ahí. Si quieres, déjame, te confirmo los números de parte de estas impresoras, de las tarjetas de red para estas impresoras y también te lo mando. Listo. Sería todo por el momento. Perfecto. Siguiendo hacia abajo en la escala de las impresoras, vamos a ver que ZT410 y 411 ya están en fin de vida. ¿Ok? Es decir, ya no vamos a poder encontrar estas impresoras, a menos que todavía tengan en stock la gente de distribución, pero de otra forma no las vamos a poder estar consiguiendo. ¿Ok? Sin embargo, ya tenemos la nueva serie de ZT411 y 421. 411 es para 4 pulgadas y 421 es para 6 pulgadas. Si se fijan, la impresora es muy similar a las generaciones anteriores. ¿Ok? Creo que la principal diferencia, y así a simple vista lo podemos notar, es la pantalla también táctil de 4.3 pulgadas. Es la misma pantalla que utiliza la ZT600. ¿Ok? Entonces, todas las ventajas que teníamos ahí en la ZT600 vamos a contar con la misma pantalla. ¿Ok? Otra cosa que no les mencioné, si tenemos un cliente que requiere estar cambiando constantemente de etiquetas, por ejemplo, probablemente vamos a requerir también cambiar la configuración de la impresora de forma frecuente. ¿Qué pasaba antes con la pantalla LCD, la forma de interactuar con la impresora? Teníamos que estar navegando a través de todos los menús hasta encontrar cada una de esas configuraciones y cambiarla. ¿Ok? En este caso, podemos hacerlo de una forma más sencilla. Es decir, configuramos la impresora una vez y determinamos qué parámetros de esa impresora tenemos que estar cambiando de forma frecuente para que nosotros los podamos añadir a favoritos. De esa forma, accediendo solamente al botón de favoritos, vamos a encontrar todas esas configuraciones de una forma mucho más rápida. ¿Ok? ¿Qué más tiene la ZT400? Resoluciones, tiene las tres disponibles, 203, 300, 600 dpi. En cuanto a conectividad, tiene de forma estándar también dos USBs en la parte frontal, tiene serial, tiene Ethernet, Bluetooth 4.1. ¿Okay? Como opcionales podemos tener el puerto paralelo, podemos tener la tarjeta de red Wi-Fi que ya es nueva, que es 802.11ac, y también podríamos tener el puerto aplicador, que les comentaba que es utilizado para los verificadores de etiquetas. ¿Okay? Y en cuanto a accesorios para manejo de los consumibles, también podemos tener el peeler, podemos tener cortador, liner take-up, rewind completo, o podríamos tener la capacidad también de estar codificando tags de RFID. Y aquí pasa algo bien interesante. En ZT411 y 421 vamos a poder instalarle ya sea de fábrica, o sea, es decir, que la compren así la impresora, o si el cliente ya creció su necesidad y ahora quiere estar codificando tags de RFID, podríamos estar haciendo esa actualización en campo, ¿okay? Con el debido kit para hacer esa actualización de RFID. Este RFID sería el estándar, el UHF estándar para etiquetas de papel que tienen un inlay adentro. ¿Okay? Sin embargo, en la ZT410 se tenía otra versión de RFID que era conocida como ZT410 Silverline. ¿Okay? Silverline es debido a que esas etiquetas, esos tags que codificaba, eran conocidos como Silverline, evidentemente, porque esos se utilizaban para identificar superficies metálicas principalmente. El metal es un material que nos complica mucho a la hora de estar leyendo tags de RFID. Entonces, para eso se diseñaron esas etiquetas de forma especial. Esa versión de RFID, que ahora se va a llamar on metal o sobre metal, también se puede estar actualizando en campo. Anteriormente no se podía, solamente tenía que venir de fábrica. Ahora sí la podemos estar actualizando. Creo que hay algunas dudas, Gonzalo. Sí, Arturo Urbieta. Para la ZT410 también se puede activar el contador en pantalla. Sé que ya sale del mercado, pero esa cuestión no se la pude resolver a un cliente nunca.
insisto, es el mismo tipo de configuración. Cuando yo les mande la información van a verlo de una forma mucho más clara, pero es algún comando, no recuerdo si es setgetDo para mostrar en pantalla el contador o si era ZPL. Ok. ¿Ok? Se los Jacobo Ruiz, comparto. el rebobinador se puede colocar en campo en caso de que ésta se quiera extender. En este caso me parece que sí, pero déjame te lo confirmo. Generalmente cuando nosotros podemos hacer alguna actualización de, por ejemplo, cortador o de rebobinador, lo ponemos nosotros en el apartado en zebra.com, en el apartado de soporte para esa impresora en particular. Y ahí aparecen videos de cómo hacer esa actualización. Déjame te confirmo esa parte, pero creo que sí. Ok. Luis Enrique Lomelí, ¿puedo integrar esta impresora a una báscula a través del puerto RS232? ¿Y qué necesito para poder realizar la integración? Ok, sí se puede hacer esta integración. De hecho, sí la han hecho varios clientes. Sin embargo, aquí lo que necesitan es que de alguna forma estén mandándole la información de forma correcta a la impresora. Es decir, podríamos tener algún software intermedio entre la impresora y la báscula, o podríamos estar utilizando lo que llamamos ZBI, que es Zebra Basic Interpreter. ¿Ok? Con ZBI nosotros podemos cargarle un programa a la impresora a manera de que justamente mande a imprimir con la información que le esté llegando desde la báscula. De esta forma podemos estar evitando utilizar algún otro elemento, algún componente tercero y solamente estar funcionando como una solución standalone de la impresora más la báscula. Ok. Otra pregunta, Alexander García. ¿De qué depende el test de lectura de tags de RFID? ¿De qué depende el test de lectura Ajá. de tags de RFID? Dice aquí, para poder leerlo en una Z411 tengo que mover la posición del tag. Eh, Supongo que te refieres ahora cuando estamos calibrando los tags. Sí, Ok, dice que sí. cuando calibramos los tags de RFID pasan dos cosas. Primero, no solamente tenemos que estar calibrando el tag. ¿Por qué? Porque el tag podría estar en una diferente posición a la que la impresora tiene ya identificado. ¿Ok? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es calibrar, pero primero la etiqueta. Una vez calibrada la etiqueta, ya que la impresora tenga definido cuál es la longitud de esa etiqueta, vamos a poder estar calibrando el tag de RFID, es decir, que la impresora detecte ese tag dentro de esa etiqueta que ya tenía definida. ¿Okay? Si no lo hacemos de esta forma, vamos a tener un serio problema y no vamos a poder estar calibrando de forma correcta los tags. Y eso llega a ser un problema mayor. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos estar codificando un cierto tag, pero no detectamos bien esa etiqueta, vamos a necesitar más potencia de las antenas, podemos estar codificando más tags de los que nosotros queremos. Entonces, sí tenemos que hacer ese proceso, como les comentaba, ¿no? Calibración de etiqueta primero y después calibración de tag. Otra pregunta, José Quiroz, ¿una ZT410 se puede conectar por medio de Bluetooth? Sin ningún problema se puede estar conectando a través de Bluetooth. De hecho, si estás buscando el caso de uso para conectarla a algún dispositivo móvil, por ejemplo, una TC57, ¿no? Eh, la impresora cuenta con un tag de NFC en la parte lateral, por donde estoy señalando más o menos, pero está de lado. ¿Okay? No lo vamos a percibir ahorita. Ese tag de NFC sirve en conjunto con otro tag de NFC con algún dispositivo móvil. Les comentaba una TD57, por ejemplo. Si colocamos los dos tags pegados, podemos estar haciendo esa vinculación vía Bluetooth mucho más rápido. Caso contrario, a la impresora primero tenemos que configurarle que habilite el Bluetooth. Segundo, que esté visible el Bluetooth. Si queremos ponerle algún nombre amistoso, por ejemplo ZT410, o simplemente que nos aparezca el número serial de la impresora, como nosotros lo queramos hacer, ¿no? Pero del lado del dispositivo móvil, tendríamos que estar accediendo a ajustes, hablando de un dispositivo Android, por ejemplo. Ajustes, Bluetooth, buscar dispositivos Bluetooth y de toda la lista que aparezca de dispositivos Bluetooth,
estar seleccionando la ZT410. Y después aparece por ahí un código de vinculación. Ahí le tenemos que decir nosotros si efectivamente es el mismo código que aparece en la pantalla de la impresora y en el dispositivo móvil, ¿no? Y hasta después de eso podemos hacer la vinculación vía Bluetooth. Entonces, lo que yo les comentaba lo conocemos nosotros como Tap and Pair o Pairing Solutions, que es parte de nuestro ADN de impresión. ¿Okay? Creo que no hay más preguntas hasta ahorita, entonces No, hasta seguimos ahorita no. avanzando. Seguimos, por favor. Perfecto. ¿Qué más tiene la ZT411 y 421? ¿Okay? Seguramente nos ha tocado encontrarnos con este tipo de etiquetas, ¿okay? Etiquetas que ya están dañadas, que no salen bien impresas, debido a que hay un daño en el cabezal de la impresora. ¿Okay? Evidentemente ese daño en el cabezal es algo que va a suceder eventualmente por el mismo tema de la fricción que está ocurriendo entre los componentes del rodillo, el cabezal y la etiqueta y el ribbon. ¿Okay? Entonces va a pasarnos sí o sí y eventualmente vamos a tener que cambiar el cabezal de impresión. Sin embargo, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos este código de barras lineal, pero que no tuviéramos nada aquí abajo? ¿Okay? Difícilmente podríamos darnos cuenta que la impresora está mal del cabezal. Y si el código de barras está dañado debido a ese daño en el cabezal, va a ser un problema de calidad muy, muy fuerte. Y si nosotros mandamos un tiraje de impresión, no sé, de 500 etiquetas aproximadamente, todas esas 500 etiquetas estarían dañadas y sería un tema de desperdicio, un tema de costo para el cliente. ¿Okay? Ahora, nosotros le adicionamos esta nueva función que se llama Printhead Element Out. De esta forma, la impresora identifica, antes de que nosotros mandemos ese trabajo de impresión de 500 etiquetas, nos va a identificar si el cabezal de impresión está funcionando correctamente o si ya tiene algún daño. ¿Okay? Entonces, nos va a arrojar en pantalla esa alerta de, ¿sabes qué? Tu cabezal ya está dañado. Entonces, lo más recomendable ahí es cambiar el cabezal. Hay otros casos fortuitos en los que ese elemento dañado no nos afecta la impresión. Es decir, que no estamos imprimiendo nada debajo de ese elemento dañado, de esa resistencia. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos seguir imprimiendo sin ningún problema. Simplemente para que no pase desapercibido, la alerta nos va a quedar aquí en el panel de notificaciones. ¿Okay? Pero podemos seguir imprimiendo sin ningún problema, no nos va a limitar en ese sentido. ¿Okay? Entonces, básicamente, esos serían los puntos destacados nuevos de esta impresora. Creo que ya lo comentamos todos, entonces me voy a ir a la siguiente categoría, que es ZT200. ZT200 es una impresora de la escala de valor. Aquí vamos a tener dos alternativas, ZT220 y 230. Digamos que la 220 sería más básica que la 230. Si se fijan, la ZT220 no va a tener panel monocromático para poder estar interactuando con ella ni con botones de este estilo. Solamente va a contar con 4 botones, que es Fit, Pausa, Cancel y el de encendido. ¿Okay? Fuera de eso ya no vamos a tener forma de interactuar con ella. Caso de ZT230, digamos que se asemeja más a una ZT400 en el sentido visual. ¿Okay? Limitaciones que vamos a tener con el ZT220 es que el ribbon que permite solamente es de 300 metros. Caso de ZT230 permite ribbon de 450 metros como las otras impresoras. ¿Okay? En cuanto a conectividad, evidentemente este sería un caso de uso muy básico, entonces tal vez un cliente que solamente requiera imprimir por USB o por serial si acaso, y eso sería como estándar. Como opcionales podríamos colocarle sí la posibilidad de estar trabajando a través de Ethernet, algún puerto paralelo o una tarjeta de red Wi-Fi. ¿Okay? Y como accesorios para manejo de los consumibles podemos tener el peeler, cortador y el liner take-off. ¿Okay? En cuanto a la composición, vamos a ver que la ZT220 solamente va a ser polímero de alto impacto y en la ZT230 va a estar compuesta por polímero de alto impacto, pero en la tapa vamos a tener metal también. ¿Okay? Lo cual la hace un poco más robusta que la ZT220. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, me parece que sí.
Sí, Hugo Medrano, ¿se puede neutralizar la opción de que indique que tiene sectores dañados en la ZT400? Quisieras deshabilitar esa opción del detección del elemento. Me parece que no se puede deshabilitar, déjame, te lo investigo, pero en realidad, digo, o sea, si te detecta que hay un elemento dañado en el cabezal, simplemente va a aparecer en el panel de notificaciones, o sea, no te va a impedir hacer absolutamente nada. Entonces, digo, creo que podríamos estar conviviendo con esa alerta solamente. Pero si la quisieran deshabilitar, déjame investigar si se puede por comandos. Ok. Antonio Moxo, en el modelo ZT230, si es adquirida en térmico directo, ¿se puede colocar los soportes para el ribbon? Me parece que no, que eso tiene que ser de fábrica. Déjame revisártelo también y te mando esa respuesta. Ok, serían todas por el momento. ¿Ok? Y nada más para que no pase desapercibida esta impresora, es un Print Engine ZE500. Evidentemente aquí vamos a tener que es una impresora básica en el sentido de, digamos, visual. No es, digamos, muy llamativa, muy atractiva, pero en cuanto a volumen de impresión que maneja, va a estar en el rango de la ZT600. Es decir, es una impresora de misión crítica. Esta, donde yo la he visto implementada mucho, es en líneas de producción de manufactura electrónica. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener dos opciones, impresión y hacia la izquierda o impresión hacia la derecha. Evidentemente toda esta parte interna de la impresora cambiaría. Vamos a tener capacidades de impresión de 4 y 6 pulgadas en ancho, en resolución 203-300 dpi. Y bueno, esta creo que es una impresora muy de nicho para instalar en alguna planta, en alguna operación de manufactura de algún componente. ¿Ok? Otra Mm, pregunta, Arturo ¿Sí? Urbieta. La misma pregunta para ZT230. ¿Se puede activar el contador? Sí, también se puede. En todas estas impresoras industriales se podría activar el contador. eh, Solamente sería por medio de comandos. Ok, Manuel Omelí. En este modelo ZE500 se requiere certificación para distribución, ¿correcto? Correcto, Manuel. Sí, esta es una impresora que es para ciertos proyectos específicos, entonces aquí sí se requiere una certificación para poder estarla utilizando de forma correcta, para poder repararla y demás. Yo hablo mucho de manufactura electrónica porque es lo que me ha tocado mucho trabajar. Sin embargo, esta impresora es para demandas fuertes de impresión, para impresoras que tengan que ser totalmente fijas. De hecho, esta se fija alguna máquina, esta lo pueden utilizar en conjunto con una máquina, un robot aplicador de etiquetas. Funciona muy bien en conjunto con ese tipo de equipos, pero esa ya es una instalación, es decir, la impresora se va a quedar fija, se va a quedar tal vez un poco girada o demás para que haga su labor de forma correcta. Sin embargo, esta la pueden posicionar en cualquier otro lado. Insisto, es una impresora de la categoría de la gama premium. Entonces aquí evidentemente no vamos a poder estar reemplazando una ZT220, por ejemplo, que es una impresora muy básica, con un print engine de este estilo. ¿Ok? Ok, Omar Luna, ¿las certificaciones quién las proporciona? En caso de certificaciones tenemos que ir con el área del Partner Interaction Center, que es un área de Zebra que nos está ayudando con todo el tema de las certificaciones, cuál es el proceso, qué es lo que se requiere de ustedes para que puedan estar habilitados para imprimir, perdóname, para vender ciertos equipos. ¿Ok? No solo de esta línea, sino que de cualquier gama que tengan una necesidad de certificación, ellos lo ven. Y déjenme avanzar porque creo que ya estamos por terminar. En la gama de las impresoras de RFID, en las gamas completas, serían ZT600, ZT411, la versión estándar y la versión on metal. El Print Engine también puede estar codificando tags de RFID. En las gamas de escritorio, por el momento solamente tenemos ZD500R. Y en las móviles vamos a tener ZQ630R, la versión de 4 pulgadas, y ZQ510, 511, perdón, y 521R. La ZQ510 y 520 también ya van de salida. Pero eso lo vemos en otra sesión de impresoras móviles.
Y por último, solamente comentarles el Print DNA. El Print DNA, seguramente han escuchado este término ya en algún momento porque lo decimos mucho. Es un ecosistema de herramientas que mejoran el rendimiento de la impresora, las capacidades de administración, la integración con sistemas operativos, con navegador, etcétera, que está diseñado para impresoras que son Link OS. ¿Okay? No todas las impresoras que hemos fabricado a lo largo de estos 51 años de trayectoria son Link OS. Sin embargo, las últimas generaciones, ZTs, por ejemplo, ZDs, ZQs, sí van a contar con ese sistema operativo de las impresoras, que son Link OS. ¿Okay? ¿Qué herramientas son? Son aproximadamente, si no mal recuerdo, son 17 herramientas, dentro de las cuales vamos a ver, por ejemplo, el Zebra Designer, que ya lo comenté hace un rato, las herramientas de vinculación de dispositivos vía Bluetooth de una forma muy sencilla. Podemos tener todo el tema de integración con algún sistema operativo, con aplicaciones basadas en la nube, con algún navegador, conectividad a PLCs, por ejemplo. Tenemos emuladores de este lado también, emuladores de otros lenguajes de otras marcas para que los clientes que están utilizando impresoras de otras marcas puedan estar utilizando nuestras impresoras, ¿okay? Sin que ellos cambien su infraestructura. Podríamos también tener la capacidad de estar configurando alguna impresora con algún dispositivo móvil, por ejemplo. Podríamos hacer alguna evaluación de la configuración de seguridad de la impresora. Podríamos estar administrando las impresoras de una forma remota a través de un navegador, por ejemplo, un Google Chrome. Abrimos ese portal de Profile Manager y ahí tenemos visibilidad de toda la base instalada de impresoras que tenemos, ¿no? Entonces, hay algunas herramientas que tienen un costo, sí, hay otras que no tienen un costo, ¿ok? Ahí depende de cada herramienta que quieran estar trabajando. Y me parece que con eso yo terminaría, Gonzalo, porque ya estamos en tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, déjame ver. Pregunta Javier Vargas, ¿la ZE, la aplicación lleva un sensor para la banda de producción? Para la banda de producción, pues en realidad no. Sin embargo, ellos ya tienen diseñados ciertos componentes, o por ejemplo el aplicador y demás, entran en comunicación a través del puerto aplicador. El puerto aplicador está mandando pulsos, entonces ahí le indica a la impresora en qué momento tiene que estar imprimiendo para que el robot aplicador eh, ponga la etiqueta sobre el activo. ¿Okay? Ok. Víctor López, ¿sabes si la licencia de Profile Manager es perpetua? Víctor López, creo que esa te la debo todavía. Ya lo consulté. A mí me suena que sí es perpetua, sin embargo, revisando la documentación, veía algún tema de expiración de la licencia. Entonces eso es lo que me hizo más ruido. Ya lo estoy consultando, Víctor, entonces en poco tiempo te tendré una respuesta. Ok, Luis Reyes, cuando se usan las impresoras con RFID, ¿es normal que se dañe más rápido el cabezal? Es decir, que sufra más rápido de cabezal rayado. ¿Hay alguna excepción de tiempo de vida cuando se trata de RFID? En ese tema de RFID, ¿podría haber mayor desgaste de los componentes del cabezal? Sí, debido a que la etiqueta es un poco más ancha, debido al inlay, ¿ok? Pero, bueno, ahí tendríamos que revisar nosotros la configuración que tienen en la impresora, o sea, qué tanta presión del cabezal están ejerciendo, si podemos estar imprimiendo con la misma calidad, pero con menor presión en el cabezal, tal vez la configuración de velocidad, de darkness, no son las óptimas, o sea, hay otros factores que pueden estar afectando el tiempo de vida del cabezal, más allá de que sea de RFID o no. Ok. Juan Cortés, ¿se puede utilizar cortador en las 610? Sí, se puede estar utilizando cortador, de hecho se puede actualizar en campo o pedirlo de fábrica. Pues al parecer son todas las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los asistentes. Les recuerdo que estas son sesiones de impresoras. Vamos a tener en total 5. Esta es la primera. Y el siguiente martes viene la segunda, que también es con Carlos, y la vamos a dedicar a impresoras móviles. Y aparte les recuerdo que todas estas presentaciones están siendo grabadas y las estamos subiendo poco a poco a nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos ahí como Tecnología Nimax y ahí van a encontrar dichas presentaciones.
Carlos, muchísimas gracias otra vez a ti. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día.